Es para mí un privilegio este día poder recibir a mi querida pastora Ilse Marina de Ayala desde El Salvador, de Iglesia Fuente de Vida para las Naciones. Pastora, gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida. Sabemos que hay una palabra preciosa de parte del Espíritu Santo, así que mis amados, abran su corazón, sus oídos, para que podamos recibir esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Bienvenida, pastora. Amén, bendiciones, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por este enorme privilegio que día con día obtenemos cada uno de los que el Señor nos permite predicar a través de su palabra. Amén. Y Dios es hermoso, Dios es precioso y le damos gracias porque Él es el todo para cada uno de nosotros. Y esta mañana Dios quiere bendecirnos con una palabra. Yo siempre digo que después de la oración es la hora del maná, ¿verdad? Ese maná fresco que Dios nos trae a través de muchos instrumentos que Dios usa para la honra y gloria de su nombre. Y esta mañana vamos a estar hablando en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. Y quiero que me ayuden a buscar ahí, si tienen en su Biblia y si no anoten. Es muy importante que nosotros anotemos los versículos y después pues los leemos en nuestra casita. Vamos a leer su palabra a partir del versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Quiero que ponga atención en cada palabra que uno va hablando, esos lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar con su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo: porque has demandado esto y no pediste para ti mucho día, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hemos orado y la ponemos en tus manos, y te pido, Señor, que nuestro corazón sea un corazón entendido para poder asimilar tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana Dios quiere que hablemos acerca de cómo ganar batallas en la oración. Amén. Y Dios quiere hablar acerca de dos dones del Espíritu Santo, que es el don de discernimiento y la fe. Amén. Esos dos dones van acompañados para que nosotros que oramos, para nosotros que intercedemos, para nosotros que clamamos, lo podamos poner por obra y venzamos y tengamos milagros y podamos vencer batallas sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Dios está con cada uno de nosotros. Y es bien tremendo, hermanos, porque cuando usted lee la historia y todo lo hemos leído, y muchas veces me he encontrado con personas que dicen: pero es que Salomón, ¿por qué le iba a pedir más riqueza si Salomón era un rey rico, verdad? Y entonces por eso es que pidió sabiduría y discernimiento. Oiga bien, porque pidió sabiduría y discernimiento. Y déjenme decirles que aún las personas más ricas sobre esta tierra, si el Señor les dijera: ¿qué quieres que te haga? Lo más probable es que pidan propiedades, casas, más dinero, porque ese es el hambre que tiene el alma, el hambre que tiene el ser humano de querer más, más y más, ¿verdad? Pero Salomón sabía quién era Jehová. Y mire qué tremendo, porque dice que él se presentaba delante de Jehová en los lugares altos, donde tú sabes que está el Señor, donde en ese rincón donde tú sabes que ahora sí Dios está, y se presentaba no con las manos vacías.
se presentaba con 1000 holocaustos. Oiga bien esa palabra, 1000 holocaustos. Ahora nosotros, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Nos presentamos con las manos vacías o qué presentamos delante del altar de Él? Probablemente delante del altar de Él solamente vengamos con necesidades. Y sí, Él es un Dios que resuelve necesidades, es un Dios de promesas, de victoria y siempre está con nosotros. Pero esta mañana Dios quiere decirte que cuando te presentes delante de Él, te presentes con un corazón sincero, con un corazón que le honre, que le alabe y que le bendiga, como se presentó Salomón. Salomón, si usted ve cuando él terminó de edificar el templo, cómo él invocó a Jehová y cómo Jehová le respondió. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere respondernos a cada uno de nosotros. Dios tiene promesas que nos ha dado a nosotros y quiere que cada uno de nosotros entendamos que las promesas de Él son verdad y se van a cumplir en cada una de nuestras vidas. Amén. Y dice que Salomón fue prosperado y su sabiduría se extinguió sobre la tierra. Amén. Y quiero decirles, amadas hermanos, que hemos llegado a unos tiempos tan difíciles en nuestra vida. Sabemos que la venida del Señor es inminente, que cada día que nosotros estamos pasando es un día menos para acercarnos a la presencia de Dios. Amén, un día más que nosotros vamos ganando ante la presencia de Dios y un día menos para saber que Dios viene por nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, nosotros tenemos que saber discernir. Amén. Y tener fe para poder ganar batallas en el Señor. ¿Por qué así? Porque cuando nosotros tenemos ese espíritu de discernimiento, que discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo. Y quiero que usted aprenda eso. Ese es el discernimiento, saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Saber qué puertas debe de abrir y qué puertas debe cerrar. Cuando usted se para en su casa y ve el ambiente pesado y ve que hay cosas que están pasando alrededor y usted dice, Señor, ¿qué espíritu tengo que reprender? Es donde entra el espíritu de discernimiento en nuestra vida y nos dice qué espíritu tenemos que reprender para que nuestros hijos sean vueltos al corazón de Él, para que nuestros esposos sean vueltos al corazón de Él, para que nosotros como esposas volvamos al corazón de Dios. Y es necesario que el discernimiento estemos de la mano de Él. Amén. Porque fe nosotros sabemos que es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y lo podemos de memoria. Amén. Pero qué tremendo es cuando mi clamor por mi familia no excede más allá de solamente conocer qué es fe. Nosotros debemos de vivir esa fe en el Señor, que mi realidad probablemente es que no tengo dinero, que mi realidad es que estoy enferma, que mi realidad es que mis hijos están en otro caminar. Esa es mi realidad, pero no es la realidad de Dios en mi vida. La realidad de Dios en mi vida es una promesa que se va a cumplir, donde dice que mi descendencia será para Cristo, que mis generaciones serán para Cristo, que mis hijos serán para Cristo. Esa es tu realidad en Dios. Mi realidad yo la estoy viendo y estoy viendo todo lo que está pasando, pero esa es lo que yo estoy viviendo. Mi realidad en el Señor es saber esperar que Dios esté en control de mi vida. Amén. Y qué tremendo es, porque Dios te está diciendo en esta mañana, hay un programa en el cual estamos tratando el tema de la familia, pero el tema de la familia es tan importante en nuestras vidas porque es donde tú vives, donde está tu corazón, donde están tus hijos, y muchos de nosotros estamos dejando que nuestros hijos se pierdan, que nuestros hijos hagan lo que quieran porque decimos, bueno, es que es la moda, que mis hijos tienen derecho a vivir, pastora. O sea, los tiempos ya no son como antes, que usted jugaba y hacía. Mis hijos necesitan un teléfono, necesitan esto, necesitan lo otro, y qué bueno que tú se lo puedas dar. Pero cuando tú y yo entendemos lo que dice su palabra, que herencia de Jehová son nuestros hijos, y cuando dice su palabra en Proverbios, que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿qué hemos nosotros realmente hecho? Mire que el Señor me llamaba a eso, porque como hijas de Dios presentamos a nuestros hijos ante el altar de Él. Y vamos con nuestros hijos pequeños y le decimos al pastor, pastor, preséntelos delante del Señor. Y muchos de nosotros en ese momento, el pastor nos dice, ustedes van a ser los encargados de guiar a sus hijos. Ustedes van a ser los encargados de llenarlos con palabras a sus hijos. Ustedes van a ser encargados de que sus hijos caminen en fe y en temor de Dios. ¿Y hemos cumplido esa palabra? Realmente estamos hablando a nuestros hijos desde pequeños, instruyéndolos por el camino de Dios, que aun cuando fueren viejos no se apartarán de Él. Probablemente llegue un momento en que nuestros hijos sí se van a apartar,
Pero cuando la palabra está sembrada, que tú y yo hemos sembrado en el corazón de ellos, no van a ir muy lejos, porque van a regresar al lugar de sus inicios, al lugar donde tú y yo le dijimos, Señor, este es mi hijo, yo te lo presento y yo clamo por él y yo lo bendigo y yo declaro mis generaciones para Cristo. Amén. No nos debemos devolver, debemos de, así como hizo Salomón, e ir al altar, nosotros ir día con día y presentar nuestra familia ante el altar de Dios. La batalla espiritual, hermanos, solamente nos entrena en la fe que nosotros debemos tener delante del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la batalla te hace una mujer y un hombre de oración, que clames por aquello que no ves resuelto, que clames por aquello a lo que Dios te ha prometido. El día martes, en nuestra iglesia, predicó un joven que está siendo muy levantado y muy usado por el Señor y daba una palabra para los que estaban ahí. Decía, aquí hay una familia que el Señor dice que le va a dar su casa, como ellos se han reunido y como han clamado para obtener esa casa. Dice el Señor que esa casa ya está dada. Amén. O sea, la palabra fue soltada por un clamor de una familia. Pero ¿qué pasa? Si yo como familia creo esa palabra, yo miro esa casa. Yo la veo con ojos de fe esa casa. Yo compro el llavero y digo, aquí en este llavero van a estar las llaves de mi casa. Pero eso es creerle a Dios y decir, lo que Él me prometió me lo va a dar. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero eso es ir más allá de fe, decir fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no hemos visto. Pero yo estoy convencida que yo voy a recibir mi promesa, que yo voy a recibir mis papeles, que yo voy a recibir que mi matrimonio sea restaurado, que yo voy a recibir todo lo que Dios me ha prometido dar, que el enemigo se va a levantar en contra de mí, sí se va a levantar, pero mayor es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Amén. Porque Dios está con nosotros y Dios es el vencedor. Él ha ganado batallas y Él seguirá ganando muchas batallas en cada uno de nosotros. Y quiero ponerles un ejemplo a la luz de su palabra, de cerca de una mujer, que esta mujer, Señor, qué mujer en el Señor, Dios mío, yo me quedo impactada de ella porque digo yo, Señor, cómo esta mujer que está en Mateo 15:25, esa mujer es una mujer que peleó por la bendición de su familia, por la bendición de su casa. Y mire qué tremendo, porque dice cuando usted le lea en el 21 en adelante, dice que era una mujer cananea. La fe dice ahí de la mujer cananea. Y mire qué tremendo, porque esta mujer cananea fue revelado a él, llegó un espíritu de discernimiento de poder entender quién era Jesús, porque él le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella era cananea, ella tenía muchos dioses, pero entendió que el único Dios verdadero era Jesús. Y cuando eso se reveló a su vida, ella sabía que su hija estaba enfrentando un problema muy difícil porque estaba endemoniada y nadie la iba a poder resolver, solamente Dios. Y tú y yo debemos de entender que hay cosas que no la va a resolver mi amigo, que no lo va a resolver el que esté en el exterior, que me va a mandar una remesa, que no lo va a resolver nadie más que solamente Dios. Y debes de convencerte de que si has clamado, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, Dios va a llegar a tu casa y Dios te va a bendecir y Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Porque esa mujer, mire qué tremendo, en el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra y entonces dice, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Mira el primer obstáculo que esta mujer enfrentó. Y así nosotros enfrentamos. Ellos fueron los discípulos y dijeron, no, ya despídela, ya mucho ruido hace, ya no la queremos. ¿Por qué? Porque era cananea, porque no era de su pueblo. Amén. Y muchas veces nosotros estamos orando por una situación que queremos que sea resuelta, que damos voces gritándole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que están alrededor mío, que están viendo que estoy orando, que estoy intercediendo, que estoy clamando, que estoy peleando batallas, dicen, ya no pelees. Ya de eso se murió tu abuela y de eso vas a morir tú también. Esa es mentira del diablo, que Jehová lo reprende en el nombre de Jesús, porque tu realidad no es lo que los demás esperan, tu realidad es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que muchos se van a levantar a apuñalarte, a decirte esa mujer es por gusto que sí, esa mujer y ese hombre es por gusto que sigan orando, ya no se le va a solucionar nada. Eso es lo que Satanás quiere meterte en tu mente. Pero tú debes de tomar el don de discernimiento y el don de fe y decirle, Señor, ¿qué espíritu voy a reprender?
Espíritu de duda, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús y sálete de mi vida, porque lo que ha dicho el Señor, yo lo creo. Esperanza contra esperanza, que Dios lo dará, que Dios lo hará. Amén. Y mire qué tremendo, porque la fe de esta mujer desató un nuevo tiempo de Dios en la vida de ella y de su familia. Porque cuando él le respondió y le dijo, Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús en el 26 le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire qué tremendo, que venga alguien y le diga, no, ya por gusto, no clames. Si tú no eres ni digna, si tú ni siquiera puedes entrar en lo que Dios quiere hacer con tu vida, y tú debes de decirle como ella dijo. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Pero aún yo soy hija de Dios y el milagro de Dios va a llegar a mi vida y yo lo espero porque sé que mi Redentor vive y si Él vive está conmigo y ninguna palabra puede ser en nuestra boca de mal. Yo quiero decirte que nosotros debemos de llenarnos de las promesas, debemos de llenarnos de la palabra y decir, escrito está. Amén. Señor, tú vas a hacer. Hay muchas palabras, yo no sé cuál es la suya, cuáles son sus versículos, que usted se ha tomado de ellos y ya le ha dicho, Señor, yo te creo. Y hay muchos, pero yo tengo esta palabra que está en Mateo 16:19, que le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si el Señor te dio esa palabra y tú tomas el espíritu de discernimiento y le dices, Señor, ¿qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando por cuál él se ha vuelto así? Dios te lo va a revelar. Y Dios te va a decir, no para que vayas y pelees con él, no para que le digas así que tú andas haciendo tal cosa. No, no es ocupar bien los dones que Dios nos ha dado. Los dones que Dios nos ha dado los vamos a poner para pelear batallas tomadas de la mano de él. No peleando con nuestros esposos, no peleando con nuestros hijos, sino que peleando con Dios y contra aquel que te quiere hacer caer, contra aquel que quiere decir que tu matrimonio ya no va a funcionar, que tus hijos no van a regresar al Señor, que tu salud no va a ser restaurada. Contra ese es contra el cual tú tienes que pelear. Y mira qué tremendo, porque cuando yo buscaba y dice esta mujer era cananea perizonicia, mira qué tremendo, porque dice que esta mujer tuvo que vencer muchos más obstáculos que lo que nosotros pensemos, porque dice que en este lugar, en esa región de Canaán, había muchos dioses, con D minúscula, por cierto, que ella estaba arraigada a esos dioses. Y había un Dios que yo quiero en esta mañana que te pongan mucha atención de este Dios. Este Dios es el Dios malo. Este Dios era una entidad, un Dios que le habían hecho una estatua de bronce inmensa y que en su panza había fuego. ¿Y qué es lo que hacían? Le sacrificaban los hijos de ellos. Llegaban y decían, aquí está mi hijo para que sea sacrificado al Dios malo. Y lo echaban ahí y empezaba una gran algarabía y música para que no oyeran los padres los gritos de sus hijos. Y ahí eran consumidos sus hijos. Ay, usted me dirá, bueno, pero ese Dios fue en el tiempo pasado. Pero déjeme decirle que también ese espíritu ha revivido en estos tiempos. Y déjeme decirle que empezó en las regiones europeas y de las regiones europeas pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos se está regando por el resto del mundo. ¿Cuál es ese espíritu? Es el espíritu de aborto. Es el espíritu en el cual ahora ya no es un juego, un altar donde se lo van a hacer, sino que es una mesa fría donde están los médicos haciéndolo como sacerdotes y están sacrificando esos niños que ni siquiera han nacido, los han entregando a ese espíritu de Maloc. Y no solamente entregan a esos espíritus, que también entregan a jóvenes. Cuando tú no oras por tus hijos, cuando tú no declaras la palabra por tus hijos, cuando tú no haces saltar sobre ellos, ese espíritu se quiere llevar a nuestros hijos, pero que Jehová lo reprende en esta hora, en el nombre de Jesús. Y nuestros hijos son para Él, para la honra y gloria de su nombre. Mira qué tremendo, porque qué tremendo este espíritu, cómo se levanta. Porque muchas de las personas que han abortado y que ahora pues ya llegaron a los caminos del Señor, y gloria a Dios por eso, Dios les perdonó su pecado, porque tú debes de entender eso, que cuando llegamos a los caminos del Señor, Dios perdona nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Pero qué tremendo es que mi vientre, en el cual yo sacrifiqué un hijo, es y vuelvo a crear otro hijo, ha sido el cementerio donde yo aborté un hijo.
Mire qué tremendo, qué complicado es eso. Porque entonces vienen nuestros hijos y nosotros estamos preocupados, pero nuestro hijo entra sobre algo en el cual ni él puede entender lo que está pasando. Pero yo le doy gracias al Señor que nos revela eso para poder decir, todas aquellas que tuvieron ese problema, decirle, Señor, ese entierro, te pido que liberes mi vientre. Te pido que sanes mi vientre en el nombre de Jesús para que el hijo que yo ahora llevo en mi vientre sea para ti, Señor. Consagrarlo desde ese momento, nuestros hijos para Dios. Debemos de cubrir a nuestros hijos. Debemos de dejar ya el afán de querer hacer más dinero, de querer hacer más propiedades. Es importante que nos tengamos para el alimento de ellos, pero es más importante que tú le dediques el tiempo a tus hijos y que tú veas la actitud que está tomando y cómo se está desviando y que tú lo estás viendo que se está yendo lejos y lo dejas que se vaya y se vaya y se vaya y se vaya. Tú tienes que regresar su corazón al Señor. ¿Cómo? El espíritu de discernimiento te dará las estrategias para poder volver el corazón de nuestros hijos a nuestro Padre Celestial. No te escondas en una cueva como lo hizo Elías cuando vienen estos procesos sobre nuestras vidas. Sal de esa cueva y levántate en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo y no te va a dejar ni te va a abandonar en ningún momento. Dios está en control de cada uno de nosotros. Y por eso cuando yo leo a Salomón y que Dios le dijo, te daré discernimiento, y Dios le dio discernimiento. Amadas hermanas, en Primera de Corintios capítulo 12, léalos en su casa. Ahí están todos los dones, que son 9 dones del Espíritu Santo, y que nosotros tendríamos que ejercitar muchos más porque estamos ante la presencia de Dios. Y porque el Señor me decía, es necesario que hables del discernimiento y la fe para que ahora que están orando, para que ahora que están clamando, sepan que muchas veces nosotros clamamos y oramos sin fe. Y no podemos seguir así. Debemos de orar con fe, creyendo que Dios está en control, y el discernimiento para que nosotros podamos pelear esa batalla y podamos hacer. Esta mujer cananea recibió su milagro porque el Señor le dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, en el versículo 28, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Este es un tiempo, un día donde Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Yo no sé cuál es tu petición delante de Dios, pero si tú quieres hacerla, puedes escribirla y puedes decirle, esta es mi petición, Señor. Y sé que Dios la va a contestar en esta hora, en el nombre de Jesús. Probablemente ya está, firmaste los papeles de divorcio, ya está todo clausurado y ya dijiste, ya no más, ya estoy hasta el lado. Pero déjame decirte que el Dios de paz, que el Dios que te lo prometió, Él lo puede hacer que ese hombre se vuelva a enamorar de ti. Y ya no te busque como te buscaba antes, te busque con arrepentimiento, si tú le crees a Dios. Que podamos cambiar nuestro lamento en baile. Aunque a veces vea que el tiempo no se ha acercado, Dios está en control de cada una de nuestras vidas. Amén. Yo quiero decirte y quiero que leas y que vayas conmigo a esta palabra que está en Mateo, en Romanos 10:17, y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero revelarte uno de mis secretos, que Señor, pues eso es muy, muy privado mío, pero el Señor, cuando yo empezaba en los caminos del Señor y yo veía las promesas, y yo decía, qué linda esa promesa, y yo la tomaba, y muchas no las podemos aprender, pero el Señor me dijo, yo quiero que hagas un cofre de promesas. Ay, yo bien contenta de llegar a una caja de zapatos, como las mujeres somos especiales para ponerle una calcamonía por aquí, un dibujito por allá, y hacemos miles de cosas. Y el Señor me dijo, no, yo no quiero eso. Yo quiero una caja que esté limpia, que esté transparente. Y mire, quiero mostrarles, esta es la cajita, que se la dieron a mi hija, y yo la tomé, una caja que él me la mandó, donde están las promesas de Dios para mi vida. Déjame decirte que tengo tantas promesas de parte del Señor. Voy a sacar unas nada más solo para que veas. Muchas promesas de parte de Dios. Y donde yo he ido a lugares y donde me han dado promesas de parte de Dios, yo la guardo y aquí están. ¿Y sabes por qué? Están aquí. Porque cuando van esos días difíciles y malos en mi vida,
yo voy al cofre de las promesas de Dios, mi cofre de promesas de Dios. Y tomo una promesa, no veo cuál Señor se va a hacer a mi vida, no. Tomo una promesa y esa promesa levanta mi vida. Mira esto qué lindo. Es la última parte de las promesas que Dios me ha dado. Y hermoso el Señor porque viene Él a mí y me dice, porque soy amada. Muchas veces yo me siento sola y el Señor me dice, porque soy amada. Y me da la promesa y está en Isaías 43, porque soy libre, porque soy hija de Dios, porque fui aceptada, porque confío en el Señor, porque tengo en paz en Dios. Excelente, porque fui llamada. Diferentes promesas de parte de Dios. No es que tú vas a hacer eso. Yo te comento lo que Dios, porque a cada uno de nosotros nos da diferentes formas de poder hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a mi cofre de promesas? Yo sé que esa palabra que está escrita ahí es parte de la Biblia y esa promesa se va a cumplir en mi vida. Y probablemente yo esté pasando un momento en que diga, Señor, si quizás tú ni siquiera me llamaste, y Dios me dice, porque fuiste llamada, porque yo te llamé, desde el vientre de tu madre yo te conocí y te he separado para cosas grandes. Y eso le dice a usted y a mí. Dios nos ha separado para cosas grandes. Dios nos ha hecho a nosotros, unos hombres y mujeres, que en las promesas de Dios podemos entender que Él está en control en todo momento de nuestra vida. Por tanto, en este día, en esta hora, tú debes de entender que si tú te tomas de Dios y tomas ese dones de discernimiento y fe, vas a pelear batallas ganándolas. ¿Por qué? Porque vas a saber identificar esos espíritus que se han metido en tu casa, que te hacen estorbo aquí, que se han metido en la iglesia, que se han metido en tu ministerio, que se han metido en todos lados, lo vas a entender. Y no vas a ir a pelear en contra de las personas que Satanás está usando en contra tuya. Vas a pelear en contra de los espíritus que vienen en contra tuya. Y vas a orar por esa persona. ¿Por qué? Porque la vas a bendecir, porque es una hija de Dios, porque es un hijo de Dios y tal vez no te quiere hacer daño, lo que pasa es que está siendo manipulado para ir en contra tuya. Pero esta mañana, así como Salomón le pidió a Dios, porque sabe qué tremendo, Salomón sabía que había que ocupar un lugar muy grande, que era el de su papá, David, un rey conforme al corazón de Jehová. Eso lo sabía Salomón. Y por eso él pidió un discernimiento, sabiduría, discernimiento, entendimiento. ¿Para qué? Para poder gobernar un pueblo. Tú tal vez no tienes una nación, ni yo tampoco, pero tengo una casa que debo de saber gobernar. Y si Dios me da discernimiento y fe, yo no voy a pelear contra mi esposo, no voy a pelear contra mis hijos, lo voy a traer al corazón de Dios. Y esta mañana Dios quiere hacer eso contigo y conmigo y decirte, ya no entregues tus hijos a esos dioses que han venido a quererte robar a la herencia de Jehová que Dios ha depositado en tus vidas. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por tu palabra, por cada uno de tus hijos, Señor, que están conectados en esta hora. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de su vida. Llénala, Señor, llénala de fe, Señor. Esa fe, Señor, que sea tan grande, Señor, que puedan entender esperanza contra esperanza, que puedan discernir en los tiempos que estamos enfrentando, los tiempos que estamos viviendo, que tu casa sea llamada una casa de Jehová, que esa casa sea un oasis en medio del desierto para cualquiera que pueda entrar, que tu vida sea llena de amor, que en esa mañana tú puedas entender la necesidad que tú tengas. Dios lo hará. Que Dios en esta mañana te dice a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Tú dile qué quieres que te haga. Y Dios lo hará porque Dios está en control de cada una de nuestras vidas. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y te pido en esta hora, Señor, que llegues a cada lugar, Señor. Te pido por aquellas madres solteras, Señor, que en este momento puedan estar diciendo, yo ya no puedo más. Dales fuerza, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú eres Jehová Rafa, su sanador, sana su corazón, para que puedan entender que cuando sanen su corazón, todo vendrá, porque Dios es un Dios de verdad. Si tú estás esperando un milagro de finanzas, Dios tiene control de tu vida y Dios abre las ventanas de los cielos para darte esa provisión. Si tú estás esperando esos papeles que te van a hacer una ciudadana, en el nombre de Jesús, tú no digas, ay, ya mucho tardó, ya no viene. Ve esos papeles en lo físico, tú velos y yo ya los tengo.
y verás pronto tu milagro porque Dios es así. Te alabamos y te bendecimos en esta hora porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de la pastora Ilse Marina de Ayala. Gracias, pastora, por esa preciosa palabra. Cómo ganar las batallas en oración, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, discernimiento y fe. Y el día de ayer el pastor que nos predicaba hablaba también de un espíritu peligroso, el espíritu de estupor. Ese espíritu se apega con acerca de lo que ella nos hablaba acerca también de ese Dios Moloch, que Dios, Señor, lo reprenda en el nombre de Jesús. Tenemos que levantarnos, hermanas, saber usar las herramientas correctas, pedirle al Señor que adiestre nuestras manos para la batalla, que nuestros oídos, nuestros 5 sentidos estén alertas para todo lo que viene y pedir ese discernimiento en el nombre poderoso de Jesús. Por falta de conocimiento perece el pueblo, dice el Señor, y es una realidad. Cuando usted y yo no sabemos contra quién o con quién estamos peleando, tiramos, como dice, así, al oscuro, tiramos a lo ciego, pero si nosotros pedimos que el Señor nos dé esa revelación, que el Señor nos dé discernimiento, gloria al Señor, vamos a ganar esas batallas. Tremendo. Usted puede, busque ahí y se va a sorprender en la fotografía que tienen del Dios que nos hablaba la hermana. Dios con D pequeña. Es un hombre con unas manos alzadas y en el centro, en su estómago, en el vientre, ahí está la entrada de lo que es el horno, a donde sacrificaban esos hijos. Tremendo. Cuidado, hermanos, hermanas. El Señor nos está hablando en este tiempo. Bendecimos su vida, pastora. Gracias. Bendecimos la vida del pastor Ángel. Un fuerte abrazo hasta El Salvador. Y estoy más que segura que un día nos daremos ese abrazo en persona en el nombre de Jesús. Amén, así será. Gloria.